La Universidad de La Guajira se complace en participar en el quinto Foro Internacional de Investigación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje con su propuesta Storytelling, una manera de evidenciar los resultados de aprendizaje desde la implementación de los laboratorios PEC. Como instancia, la siguiente propuesta se basa en el aprendizaje significativo de Ausubel, en el modelo de competencias TIC-TAP-TED y en el construccionismo de Papert. Al hablar nosotros de las narrativas digitales, desde esos contextos experimentales, podemos llegar a decir que se consideran las narrativas digitales como todo un sistema de lenguaje visual, sonoro, que permite la navegación hipertextual, que a la vez promueve esos procesos de colaboración en el desarrollo de esos procesos de alfabetización digital. No obstante, es pues entonces el relato una de las formas más antiguas de transferencia de conocimiento, abarcando por supuesto todas las culturas y las épocas, en el cual se podía concebir como el arte de llevar mensajes a través de la misma palabra. Desde el punto de vista de las historias, las narrativas digitales entonces en educación permite presentar en este caso el storytelling como una estrategia pedagógica de aprendizaje que hace uso de los relatos digitales, en este caso de los informes de laboratorio, para fortalecer esas competencias científicas y comunicativas en los estudiantes. Mirada las posturas de algunos autores, podemos llegar a enfatizar que desde Moral, Villalustre y del Rosario, ellos hacen énfasis, digamos, en los relatos digitales como ese proceso o como esas técnicas de narrativas que ofrecen un gran potencial de los relatos educativos que se construyen desde el mismo aula. En pocas palabras, en los trabajos de García y de Cano, consideran entonces que esos valores son muy importantes siempre y cuando sea el estudiante quien construya su propio conocimiento desde los contenidos digitales. Para el caso de los trabajos de Morcilla, García y López, con respecto a los laboratorios virtuales, esto se convierte en, digamos, en una gran oportunidad para la mayoría de los estudiantes, dado de que permite experimentar a través de estos laboratorios virtuales de manera asincrónica, sin importar el tiempo, la hora, el lugar, el espacio. Con respecto a Barbosa, hace énfasis en la importancia de que sea el mismo estudiante quien escoja la manera y la forma de la construcción de su propio contenido digital. Con respecto a Pinto, Cortés y otros, ellos hacen un énfasis muy importante y valoran lo que son las TAC, dado de que se convierten entonces en esos, digamos, en esos procesos que potencian el aprendizaje significativo en los estudiantes. Ahora, dentro del proceso del trabajo de los estudiantes en los informes de laboratorio a través de los storytelling, pasan los estudiantes por 6 momentos. En primera instancia, la elaboración de un guión. En segundo, la presentación del programa, el semestre y la misma experiencia. Como tercera instancia, se enuncia el resultado de aprendizaje, donde van los conceptos a trabajar y las evidencias de aprendizaje que obviamente van a estar relacionados con ese resultado de aprendizaje. Como cuarta instancia se nombra la práctica, se hace una narración histórica de los científicos que de una u otra forma están relacionados con la experiencia de laboratorio, se enlistan unos materiales digitales a utilizar. Para el caso del desarrollo experimental es donde se dan esos procesos del análisis y la discusión entre compañeros. Y por último sale el proceso de valoración, que no es otra cosa que la finalización de ese contenido digital optimizado. A manera de conclusión, dentro de este trabajo nosotros podemos llegar a considerar que las narrativas digitales desde los storytelling, en este caso en la física mecánica, afianzan las competencias investigativas, dado de que tienen los componentes de indagación, se fortalecen los procesos de explicación de fenómenos, del uso comprensivo del conocimiento científico. Dentro de las competencias digitales, pues se considera todo un sistema de red, dado de que el estudiante construye contenidos digitales. Y haciendo referencia a las competencias netamente comunicativas, pues el estudiante hace uso de signos de referencias gramaticales de suma importancia que le sirven como elementos cohesivos que garantizan la coherencia y la fluidez al presentar su storytelling o su historia contada.
Ahora, dentro de todo este proceso, obviamente esto viene a afianzar del resultado de aprendizaje, dado que debe reflejar el alcance de todas esas competencias, habilidades y destrezas en los estudiantes, ya sean científicas y comunicativas. Quisimos indagar alrededor del impacto de la propuesta pedagógica en los estudiantes y la mayoría de los encuestados se ubicaron en los ítems 5 y 6. Se les preguntó si les gustaba contar historias. Se les preguntó el hecho de narrar la historia del laboratorio le ayudaba a la comprensión de la temática abordada, al igual si el uso del laboratorio virtual le permitía compartir experiencias con sus compañeros. Y por último, si era importante tener en el aula virtual las actas de clases por semana a través de la narración de las clases. O sea, cómo se narraban las clases, los pormenores dentro de la clase, las preguntas indagadoras, la negociación de saberes, las lecturas, las tareas. Como recomendación, pues hacemos énfasis que todo docente debe planificar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, que la guía propedéutica, los sílabos, deben tener una alineación perfecta con los resultados de aprendizaje, tanto con el de perfil de egreso de su programa. Al igual se debe identificar los niveles cognitivos de los estudiantes para llevarlos a niveles más altos, que la simulación dentro de la cátedra de física con respecto a los laboratorios virtuales son de suma importancia para la construcción de saberes. Al igual, pues entonces debemos tener una mirada objetiva en el aula de clases como un verdadero microlaboratorio donde se den todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias.